Hola, buenos días a cada uno de ustedes. Qué bendición tenerlos acá un domingo, pues un poco atípico. Nuevamente volviendo a la virtualidad, no podernos ver, no podernos observar, no podernos sentir, pues más de cerca, aunque estoy seguro que el Espíritu Santo de Dios nos rodea, nos bendice y nos ayuda también en medio de esta grabación, en medio de que usted esté viendo este video. Seguramente el Espíritu nos une y el Espíritu también nos mantiene juntos a cada uno de nosotros. En este domingo he traído un tema que para usted y para mí también son esenciales. He titulado No te olvides del Señor. Digamos que el ser humano es un ser absolutamente olvidadizo. Nosotros normalmente vivimos el presente, olvidamos con una facilidad pasmosa el pasado y tendemos a ser malagradecidos, y malagradecidos sobre todo con los que estuvieron allí en los malos momentos, en los momentos cuando nos encontrábamos de pronto tristes, angustiados, en dificultad, y muchas veces hemos sido nosotros infieles ante circunstancias que pues no pensamos que pudiésemos serlo, ¿no es cierto? Olvidamos a nuestro Dios con una facilidad también impresionante, y lo que hizo en nuestras vidas y lo que ha venido haciendo en nuestras vidas desde hace mucho tiempo, en mi caso por ejemplo desde hace más de 30 años. Pero hoy yo quiero darle a usted unos tips que están en la palabra de Dios y que podemos encontrar de manera muy particular en el libro de Deuteronomio, que es el libro que hemos estado leyendo en los últimos días, en Palabras que Edifican, a las 8 de la mañana de martes a viernes. Y hoy quiero tomar uno de esos pasajes y traerlo para que usted lo lea conmigo. Así que abra su Biblia si la tiene a la mano, si no, por favor escuche atentamente lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 4 y versículo 9. Dice la palabra de Dios: pero sé cuidadoso en extremo para que no olvides lo que tus ojos han visto y no se borren de tu mente todos los días de tu vida. Enséñales todo esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero no solamente ahí, si usted mira un poquitico más adelante en el versículo 23 del capítulo 4, vuelve a repetirse una petición de tal magnitud. Dice en el capítulo 4 y versículo 23: sean cuidadosos de no olvidar el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes, para que como el Señor su Dios les ha mandado, no se hagan ídolos de ninguna forma. Vuelve a repetirse: sean cuidadosos de no olvidar. Y yo creo que la intención de Dios, que es el autor de esta palabra, es justamente ayudarnos a entender que si hay algo que para nosotros es sencillo, fácil, es olvidar. Y que hay algo en lo que tenemos que tener cuidado, y es justamente no olvidar. Pero sigamos ahí mismo en el capítulo 6 y en el versículo 12 de Deuteronomio. Dice: sé cuidadoso de no olvidar al Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Se repite la misma palabra: sé cuidadoso. Mire que Dios estaba enseñando a un pueblo no solamente a caminar en fe, no solamente a ver la gloria de Dios y el poder de Dios de una manera excepcional, sino también le estaba enseñando aquí que era muy importante que tuvieran en cuenta el no olvidarse de Dios ni de las cosas maravillosas que habían vivido en Él. Y quiero que usted termine leyendo conmigo para empezar la exposición de la palabra en el versículo 14 del capítulo 8 de Deuteronomio. Dice: cuando esto ocurra, ten cuidado de no volverte orgulloso y olvidar al Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, un lugar de esclavitud. Vuelve y le repite al pueblo de Israel: ojo con olvidar, tengan cuidado de no olvidar lo que han pasado conmigo. Yo quiero que usted, allí donde esté, cierre sus ojos un momento y le diga: Señor, en esta hora abro mi corazón. Señor, te pido, Padre de la gloria, que tomes mis pensamientos, que tomes este momento, Señor, en tus manos, y pueda tu palabra enseñarme, Señor, atravesar mi corazón. Que sea tu palabra como espada de dos filos, y que pueda ella, Señor, discernir mis pensamientos, discernir mis emociones, que pueda ser respuesta a mis preguntas, a esas preguntas que son válidas para un mundo y para un día como el de hoy. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Usa, Señor,
definitivamente, decididamente, con tu unción a la persona, Señor, que va a enseñarnos en esta hora. Señor, gracias te doy y bendigo, Señor, la posibilidad que me das de enseñar tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, entonces, bajo el tema no te olvides del Señor, yo quiero que veamos algunos puntos fundamentales, 5 en particular, que tienen que ver con eso. Y vamos a hacer un estudio expositivo de la palabra en el capítulo 8. Así que deje su Biblia ahí, que fue el último pasaje que leímos en el capítulo 8. Y vamos a hablar sobre este capítulo maravilloso. Entonces, lo primero que pide Dios es justamente ser cuidadoso. La única manera de no olvidar, y quiero empezar con esto contando que si hay algo que para el pueblo de Israel sea muy importante, es el oráculo. Y el oráculo tiene que ver con contar de generación en generación las cosas maravillosas de Dios, las cosas poderosas de Dios, el linaje con cosas muy particulares, muy profundas, muy precisas. Es importante que usted hoy vea cómo el pueblo de Israel generación tras generación ha podido, no dejar de lado su cultura, no dejar de lado sus saberes, no dejar de lado la sabiduría venida de Dios, no dejar de lado todo aquello que Dios fue enseñándoles a través de la historia. Y hoy por hoy se mantiene. El oráculo para el judío es absolutamente importante. Mire lo que dice aquí el versículo 1 del capítulo 8. Dice: sé cuidadoso y obedece toda la instrucción que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y entres a ocupar la tierra que el Señor les prometió a tus antepasados. Entonces, el primer punto que quiero que tengas en cuenta en esta hora es: le pide al pueblo de Israel, sé cuidadoso. ¿Cuidadoso de qué? Mi hermano, si usted lee el Génesis, el Éxodo, el Levítico, inclusive Números, de alguna manera él siempre procuró que el pueblo fuese cuidadoso de la ley, de la norma, de lo que estaba establecido por Dios para que las cosas funcionaran de la manera correcta. Y a veces el dejar de ser cuidadoso con ello hace que caigamos en desobediencia, hace que caigamos en situaciones particularmente que nos debilitan, porque cuando uno no cuida hacer lo que Dios le pide a uno que uno haga, pues termina haciendo lo que uno cree que está bien, termina haciendo lo que otros dicen que está bien, termina uno sujetándose a dogmas, a doctrinas que no son particularmente las que la palabra trae. Entonces, esa primera característica de ser cuidadoso es algo que les está pidiendo acá. ¿Por qué? Porque de antemano la promesa que él está haciendo en este versículo de bendecirles, de multiplicarles, de que entren a ocupar una tierra donde fluye leche y miel, tenía como condición primera el tener cuidado, el ser cuidadosos en lo que decían, en lo que hacían, en cómo caminaban, en no olvidar bajo ninguna circunstancia las cosas que Dios les había hecho vivir durante todo ese periodo de tiempo en el desierto. Y podría uno pensar que en el desierto solamente caminaron. Si usted lee atentamente estos 5 primeros libros de la Biblia, se va a dar cuenta que ellos no solamente caminaron, que ellos pelearon, lucharon, triunfaron, conquistaron, hicieron muchas cosas de las cuales a veces nosotros no podemos dar cuenta porque no las conocemos. Entonces, ese primer punto, sé cuidadoso, tiene que ver con que de aquí en adelante usted va a observar de manera mucho más cuidadosa, va a reflexionar de una manera más precisa las cosas que le suceden, las cosas que usted lee en la palabra, las enseñanzas que usted escucha a través de los hombres y de las mujeres de Dios que seguramente usted escucha. Entonces, primer punto, sé cuidadoso. Segundo punto, y ahí mismo en el versículo 8, en el versículo 1, en el capítulo 8, dice: y obedece toda la instrucción que hoy te mando. Era tan importante la obediencia, era tan importante el poder nosotros no solamente conocer la norma, conocer la ley, sino obedecerla, que
Dios mismo, y si usted va al capítulo 28 de ese mismo libro, ¿sí? Y si quiere vaya conmigo un momento, usted se dará cuenta de algo, y es que hay un capítulo que se dedica a observar, bueno, un capítulo, diría yo con mayor exactitud, 14 versículos que te dicen a ti cuál es la bendición de la obediencia. Inclusive en la palabra, en esta traducción no, es literalmente una versión de la Biblia que dice en el título que le colocan: bendiciones por obedecer la ley. Bendiciones. Mire, mi hermano, obedecer la ley trae bendiciones sobre tu vida. Te garantiza a ti muchas cosas maravillosas. Mire, si usted obedece completamente la voz de Dios, la voz del Señor tu Dios, seguramente tú tendrás todo aquello que necesitas. Gozarás de todas las bendiciones que Dios promete a través de la palabra. Dice, te bendecirá con muchos hijos, te bendecirá con tierra, te bendecirá con una cosa, con otra. Yo le pido a usted que cuando termine este mensaje, en un momento que a usted le quede, leas esos primeros 14 versículos del capítulo 28 de Deuteronomio. Pero es todavía mucho más crítico que a partir del versículo 15 y hasta que se termina el capítulo, que es en el versículo 68, hay una serie de maldiciones para quien no obedece. Y usted dirá, pero ¿cómo así? ¿Que hay mucho menos bendiciones que maldiciones? No es así. Lo que pasa es que las bendiciones se pueden condensar un poco más en cosas mucho más generales que las maldiciones. Las maldiciones son particulares. Las maldiciones tienen que ver con enfermedades, las maldiciones tienen que ver con escasez, tienen que ver con ruina, tienen que ver con cosas que a usted le sucederán por desobedecer la palabra, por hacer cosas sencillas y simples como las que pide absolutamente Dios. Entonces, primer punto, sé cuidadoso. Segundo punto, obedece. Obedece, mi hermano, aquel hombre que fue a seguir a Jesús y Jesús le dice, toma tu cruz y sígueme. Lo que Dios le estaba diciendo, lo que Jesús le estaba pidiendo es, obedéceme y sígueme. Obedecer es un acto de amor. Obedecer es algo que en algún momento puede llegar a ser sacrificial, pero cuando el sacrificio tiene el contenido, tiene la fuerza, el escudo del amor, pues es mucho más fácil, es mucho más sencillo. En tercer lugar, Dios le pide aquí al pueblo de Israel que hagan algo, y es que recuerde el camino. Recuerde el camino. Le pondría a usted ahorita una tarea. ¿Hace cuánto usted es creyente? ¿Hace cuánto usted cree que Jesús murió por usted en la cruz del Calvario? ¿Hace cuánto aceptó usted a Cristo en su corazón? ¿Hace cuánto usted está caminando bajo la dirección de Dios? Y yo le preguntaría a usted, ¿qué ha pasado en ese camino? ¿Qué ha sucedido en ese caminar con Dios? ¿Qué ha sucedido mientras usted ha estado acompañado de la presencia de Dios? Mi hermano, recuerde lo que ha pasado y recuerde que hay actitudes que usted y yo no podemos perder. La primera cosa que usted debe recordar del camino y que Dios quiere que usted recuerde tiene que ver con que seas humilde. Mire el versículo 2 del capítulo 8 lo que dice: recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante estos 40 años en el desierto, para enseñarte a ser humilde. Mi hermano, toda prueba tiene una consecuencia, toda prueba también tiene un propósito, y el propósito de la prueba muy probablemente es hacer que tu ego mengüe para que Dios crezca en ti. Pablo mismo decía: Señor, permite que mi yo mengüe. Por eso dice, ya no vivo yo. Ese yo es el ego del hombre que no lo deja caminar viendo la voluntad de Dios, porque siempre va a ver su propia voluntad, siempre va a creer más en su propio parecer que en el parecer de Dios. Entonces lo primero que Dios le enseña al pueblo, y se lo recuerda en este texto de Deuteronomio capítulo 8, es: sé humilde,
Por eso te llevé por ese camino, porque ese camino formaba tu carácter. Y una área fuerte del carácter es la humildad que debes tener, el reconocimiento de lo que yo como tu Dios hago para ti. Reconocer que fue Dios el que los sacó de Egipto. Reconocer que fue Dios el que los llevó a ver cosas maravillosas y portentosas durante los 40 años en el desierto. Entonces, primero, recuerda que en el camino Dios te va a ayudar a ser humilde. Segundo, te va a poner a prueba. Mi hermano, es importante que seamos probados. Es importante que Dios se dé cuenta, aunque lo sabe, de qué estamos hechos. ¿Qué pasa cuando nosotros pelamos el cobre? ¿Qué pasa cuando las circunstancias se vuelven adversas? ¿Y qué pasa cuando las circunstancias están absolutamente a favor de nosotros? ¿Qué pasa en la escasez, pero qué pasa en la riqueza? Necesitamos ser puestos a prueba. Necesitamos ser puestos a prueba. Pero no solamente eso, conocer tu manera de pensar. Dios quiere saber qué piensas. Mire lo que sigue diciendo allí. Dice, vuelvo a leer ese versículo 2. Recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante todos estos 40 años en el desierto, para enseñarte primero a ser humilde, segundo, ponerte a prueba, tercero, saber lo que tú pensabas. Saber lo que tú pensabas. Mi hermano, porque a veces una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que uno piensa. Uno muy probablemente, o es muy probable que usted piense no hacer algo, pero termine haciéndolo. Porque aquí la cuestión no es absolutamente lo que uno quiere o desea, sino lo que finalmente uno hace. Porque a veces uno no quiere ser malo, pero termina haciéndolo. Uno no quiere hacer esto o aquello, pero termina en aquella situación. Uno no quiere decir, inclusive a mí me ha pasado que yo no voy a contestar, yo no voy a decir, yo me voy a quedar callado y termino diciendo cosas de las cuales después me tengo que arrepentir. Porque mi hermano, Dios quiere conocer tu manera de pensar. Y conociendo tu manera de pensar, Él te va a ayudar a pensar de una manera distinta. Por eso la palabra dice, en esto pensar. Porque si hay algo que Dios está formando en nuestro carácter, es también justamente la posibilidad que tengamos nosotros de pensar conforme piensa Dios. A Isaías le decía, tus pensamientos no son mis pensamientos. Y él quería que los pensamientos de Isaías se encontraran en un punto con los pensamientos de Dios, porque él era el profeta de Dios. Él iba a hablar en el nombre del Señor, él iba a hacer en el nombre del Señor, y sus pensamientos se tenían que alinear con los pensamientos de Dios. Y Dios quiere que tú no te olvides de Dios, porque Dios coloca aquí en tu cabecita pensamientos de vida, pensamientos de bendición, pensamientos de prosperidad, pensamientos de virtud que te hacen diferente, que te hacen distinto. Pero termina diciendo este versículo, allí al final del versículo 2 y 3, dice, si vas a obedecer sus mandamientos o no. O sea, que a través de los pensamientos se podía dar cuenta Dios si finalmente ibas a ser obediente o no. Por eso este punto de este tercer punto de recordar el camino es saber la intención de tu corazón. Hermano, el corazón del hombre es engañoso, ¿sí ve? Pero cuando Dios entra y moldea en ti, tu manera de pensar está moldeando tu corazón. Sí, la palabra corazón en la Biblia tiene dos acepciones: la acepción del músculo y la acepción de mente. ¿Sí? La misma palabra es utilizada, ¿sí?, para cualquiera de las dos, y se puede leer en contexto. El corazón como músculo, pero el corazón también como mente. Y Dios quiere que tu intención, la intención de tu corazón, sea la intención correcta. Recuerda que ya no vives tú, ahora vive Dios en ti. Que tú no estás haciendo las cosas para agradarle al hombre, sino para agradarle a Dios. Que tú ves a tu jefe como a alguien que Dios ha puesto ahí. Por eso todo lo que haces lo haces como para Él, como para Dios, y no como para tu jefe. Por eso somos distintos, por eso somos diferentes. Entonces vamos a hacer un recorderis hasta acá. Primero, sé cuidadoso. Segundo, obedece. Tercero, recuerda
el camino. Y cuando tú estés recordando el camino, recuerda que Dios te quiere humilde. Recuerda que Dios te pone a prueba. Recuerda que Dios conoce tu manera de pensar. Y recuerda que Él sabe la intención de tu corazón. A Dios no lo puedes engañar. Quizás a los hombres sí, pero a Dios no. Cuarto punto, te dio conforme a tu necesidad de manera sobrenatural. Mire lo que dice el versículo 3. Él te humilló y te hizo pasar hambre, hablando de la prueba. Luego te dio a comer maná. Mi hermano, cuando hablamos de que te dio conforme a tu necesidad, es que Él sí que conoce tu necesidad. Él sabe cuando tienes hambre, Él sabe cuando estás triste, Él sabe cuando tienes sentimientos que son equivocados y viene a ti a hacer cosas sobrenaturales para ti y por ti. En este primer caso dice que les dio maná. Ellos tenían hambre y ahí mismo Él hizo de manera sobrenatural que cayera maná sobre el lugar por donde ellos iban caminando y a diario, constantemente los alimentó. Ustedes recuerdan el pasaje allí en Juan capítulo 21, cuando Jesús va a la orilla de aquel río y encuentra a sus discípulos en cabeza de Pedro pescando. Él les había pedido de antemano que ya no eran pescadores de peces, sino que ahora iban a pescar hombres. Pero ellos volvieron de su camino, volvieron de lo que habían estado haciendo durante 3 años con Jesús a hacer lo que no tenían que hacer. Pero Jesús llegó allí y en su infinita misericordia, lo primero que hizo fue amarlos atendiendo una de sus necesidades. En ese momento, la prioritaria, que era comer. Tenían hambre, habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada. Y yo me imagino que ellos estaban hambrientos. Cuando Pedro llegó a la orilla, Jesús estaba asando un pescado, estaba cocinando para ellos. Y lo primero que le dio fue de comer conforme su necesidad. Hoy quiero decirte que Dios está dispuesto a darte conforme tu necesidad de una manera sobrenatural. Dice la palabra que la ropa de aquellos hombres que fueron por el desierto no envejeció, que sus sandalias no se acabaron, que hubo muchas cosas de las cuales podría darte cuenta hoy. Pasaron en seco el Mar Rojo, pasaron después el Jordán, fueron vencedores en batalla durante este tiempo, conquistaron tierras. Dios les dio de manera sobrenatural no solamente maná, sino también codornices, también les dio carne. Así que, mi hermano, Dios siempre va a estar a favor tuyo, dándote conforme tu necesidad de una manera sobrenatural. No lo olvides, no lo olvides. Y quinto punto, Él te educó y te corrigió. ¿Sabe que Él quiere que endereces tus pasos? Él quiere que tú endereces tu camino. Dice que Él es el camino. Cuando tú sigues el camino que es Jesús, tu camino va a ser camino recto. Tu camino va a ser un camino de bendición. Yo quiero que lea conmigo versículo 4. Tu ropa no se desgastó y tus pies no se hincharon durante estos 40 años. Recuerda que el Señor tu Dios te está educando y corrigiendo como un padre a su hijo. Y mire que aquí utiliza la palabra empezando el versículo 5, recuerda que el Señor tu Dios te está educando. No hagas como el niño pequeño. No me importa, ¿sí? Ese dejado de que hable lo que tenga que hablar. A mí no me interesa lo que estás diciendo. Aquí Dios te está diciendo que te importe mi voz, que te importe mi mandato, que te importe mi guianza, que te importe lo que tengo para ti. ¿Sí ve? Porque Él te está educando, Él te está enseñando, Él te está corrigiendo, Él te está disciplinando como un padre lo hace con su hijo. Y un padre siempre está soñando lo mejor para sus hijos. Yo considero que un padre nunca va a esperar lo peor para su hijo, nunca va a querer que algo malo le pase. Por el contrario, los padres siempre están protegiendo, siempre están cuidando. Con su consejo están evitando que sus hijos caigan en seguramente situaciones particulares que ellos cayeron, y te lo están diciendo por experiencia.
Pero mire lo que dice el versículo 6, dice, así que obedece los mandamientos del Señor tu Dios, síguelo, respétalo a Él, respétalo. Mira, cuando un padre da una orden y es desobedecido, de alguna manera también lo que está haciendo es ser irrespetado, porque no se está viendo como la autoridad que es. Y tú irrespetas la autoridad, de alguna manera también estás diciendo que no amas, que no amas. Y sigue diciendo, porque el Señor, versículo 7, tu Dios te lleva a una tierra buena, una tierra de arroyos y fuentes y ríos subterráneos que surgen en los valles de las colinas. Entonces, quiero terminar diciendo cuál es el resultado de que tú no te olvides del Señor, que no te olvides de ser cuidadoso, que no te olvides de obedecer la palabra, que no te olvides del camino por donde has transitado, entendiendo que Dios te quiere humilde, que Dios te pone a prueba para que seas mejor como el oro refinado, que Dios te conoce y conoce tu manera de pensar y también sabe la intención de tu corazón. Cuando tú reconoces cuánto ha hecho Él por ti, cuánto Él ha hecho conforme, cómo te ha dado conforme a tu necesidad y te lo ha dado de manera sobrenatural, mire lo que sucede. Primero, te da tierra buena. Tierra buena. Mi hermano, cuando Abraham y Lot se separan, Abraham pone a escoger a Lot. Pero aquí hay dos preguntas. ¿Dónde llegó Lot? ¿Era tierra buena? Claro que sí, fue una tierra buena. Se dejó cautivar por la llanura, pero era una tierra buena. Pero, ¿cómo era la tierra donde llegó Abraham? Si no fue una tierra próspera, fructífera, fue una excelente tierra. Mi hermano, porque cuando usted recuerda al Señor, cuando usted tiene presente al Señor, cuando usted decide obedecer y ser cuidadoso de lo que Él dice y de lo que Él te pide, Él te va a dar tierra buena. Mi hermano, es impresionante cómo poder pensar nosotros que Israel es un país donde se dan las mejores hortalizas sobre la tierra, donde se dan frutos y frutos excelentes, porque podríamos pensar que es una tierra árida, que es una tierra difícil, pero Dios convierte tierras difíciles en tierras de bendición, en tierras fructíferas, además porque les enseñó a quintar la tierra, a poner a descansar la tierra para que fuera fructífera durante más tiempo y el fruto de esa tierra sea fruto de excelencia. Yo personalmente hace unos años atrás conocí un lugar en Guatemala que se llama Almolonga y quizás lo vi años anteriores en un video y yo le decía al Señor que qué bueno sería conocer aquel lugar. ¿Y por qué? Hermano, en esa tierra de Almolonga, es una tierra, digamos que está rodeada de volcanes, rodeada de minerales de la tierra que son, digamos que diríamos que difíciles para que se den los cultivos de manera particularmente fructífera. Pero mire que en ese lugar de Almolonga se daban zanahorias del tamaño de un codo. O sea, estoy hablando de más de 50 centímetros. Las hortalizas eran gigantes y yo mismo las vi. Yo mismo vi cómo ese lugar era próspero en gran manera y cómo las hortalizas sí tenían el tamaño del video que antes había visto. Mi hermano, porque Dios te va a dar tierra buena. Donde otros no cosecharon, tú cosecharás. Donde otros no prosperaron, tú prosperarás. Donde otros no vieron nada, tú verás la bendición de Dios. Porque cuando tú no te olvidas del Señor, el Señor te bendice en gran manera. Y aquí yo no te estoy dando la fórmula de la prosperidad, ni te estoy llevando un evangelio de prosperidad, no. Porque obviamente la prosperidad deviene de la obediencia. La prosperidad deviene de que tú recuerdes el camino, de que tú seas humilde, de que tú seas un hombre que esté dispuesto a ponerte a prueba en las manos del Señor. Que Dios conozca tus pensamientos, que Dios conozca y revele tu corazón. Y claro, todo el mundo no quiere eso. Todo el mundo quiere ser próspero, pero no todo el mundo quiere lo otro. Aquí te estoy diciendo que si tú haces esto y dejas que Dios haga esto y recuerdas de Dios esto, pues vas a recibir lo que Dios tiene para ti. Tierra buena. Pero no solamente eso, recibirás fuentes de agua.
fuentes de agua. Y esto me lleva a recordar a Jacob, ¿no? Y la palabra dice que donde él cavaba, allí encontraba agua. Era algo tremendo. Y los enemigos tapaban los pozos. Y él decía, no importa, movámonos un poco. Y donde cavaba, allí había agua. Mi hermano, porque donde está la presencia de Dios, hay lo vital. El agua es algo vital. Sin el agua sería difícil vivir. Sería imposible vivir. Pero Dios te garantiza que si tú no te olvidas de Él, allí habrá fuentes de agua siempre, vitalidad siempre, vida siempre y vida en abundancia. Pero no solamente eso, dice prosperidad, multiplicar. Mi hermano, Dios no es un Dios que suma, Dios es un Dios que multiplica. El diablo te ayuda a sumar y ahí te mantiene cautivo en la suma. Pero Dios dice que si tú no te olvidas de Él, Dios hará que todo lo que tú hagas se multiplique en gran manera. La descendencia de Abraham se multiplicó a través de las generaciones hasta ser una nación santa y dice hasta que no podía ni siquiera contar su generación, como no podía contar las estrellas del cielo ni la arena del mar. ¿A usted no le parece eso maravilloso y hermoso? Dios quiere que usted prospere en todas las áreas de la vida, así como dice allí en una de las cartas de Juan: yo espero que tú prosperes en todo. Y cuando yo digo en todo, es en todo, mi hermano. Pero no solamente eso, Dios te promete provisión de lo alto. Hermano, es tremendo como Dios de una manera excepcional siempre tiene para nosotros una provisión de manera milagrosa, de manera poderosa. Y concluyo leyendo el versículo 19 y el versículo 20. Su tarea es que lea todo el pasaje. Verás cosas maravillosas que Dios hizo ahí. Recuerde los escorpiones, cómo Dios lo libró de las serpientes, cómo hizo Dios una cosa y otra, hizo salir agua de la roca, como decíamos ahorita. Él los alimentó en el desierto de una manera sobrenatural. Lo hizo justamente en medio del desierto para que ellos vieran que el Dios que los había llamado de Egipto y los había sacado de aquel lugar no los iba a abandonar en el camino. Pero es curioso, muchos de ellos no fueron abandonados por Dios, pero ellos sí abandonaron a Dios. Ellos sí no le creyeron a Dios. Ellos sí se quejaron del Dios que los había sacado de aquel lugar de manera poderosa. Mi hermano, se olvidaron de cómo Dios los libró de las plagas. Se olvidaron de cómo Dios los guardó a sus primogénitos. Se olvidaron de cómo Dios guardó sus ganados. Se olvidaron de cómo ellos pudieron salir aún con las riquezas de los egipcios, de allí de en medio de la esclavitud. Ellos se olvidaron de todo. Y mire lo que dice el versículo 19. Dice: si olvidas al Señor tu Dios, buscas ayuda de otros dioses, los sirves y los adoras, yo te advierto hoy que con toda seguridad serás destruido. Como las naciones que el Señor está por destruir ante ti, también te destruirá a ti, porque no obedeciste al Señor, tu Dios. Alguien en estos días escribía, una persona a la cual yo quiero mucho, es amiga mía, pero le ha vuelto la espalda a Dios, y escribía en una de sus notas de Facebook que ¿cómo creer en un Dios que mató tanta gente en el Antiguo Testamento? Y yo le respondía: Dios los mató, o ellos mismos en su desobediencia, en su idolatría, en su rebeldía, decidieron morir. Mi hermano, Dios no es un Dios malo, pero la naturaleza del hombre sí es mala. Nosotros hacemos tantas cosas para destruirnos entre nosotros mismos, para que nosotros mismos probemos el sabor amargo de la derrota. Somos nosotros los que hacemos. Dios está dispuesto siempre a ayudarnos. Dios está dispuesto siempre a proveernos. Dios está dispuesto siempre a hacer cosas. Pero nosotros terminamos sirviendo a otros dioses. Terminamos sirviendo al pecado. Terminamos sirviendo al engaño, a la mentira. Terminamos haciendo eso. Y el versículo 20 dice: como las naciones que el Señor está por destruir ante ti, también te destruirá a ti, porque no obedeciste al Señor tu Dios. Mi hermano,
No busques a Dios donde no debes. No lo busques. A veces buscamos las respuestas en nuestro mejor amigo, en las cartas, en el juego, en las distracciones. Buscamos a Dios en un porro. Buscamos a algo sobrenatural en no sé cuántas cosas que no son el camino correcto, porque el camino es Jesús. Él es el camino, Él es la verdad. No hay alguien diferente a Él. Y Dios te está diciendo hoy: no sirvas a quien no debes. No busques donde no debes. No adores de manera equivocada. Mi hermano, si lo haces, serás destruido. Tú cavarás tu propia tumba. Tú cavarás el lugar donde vas a ser sepultado. Dios te ofrece bendiciones, muchas bendiciones, pero necesitas ser cuidadoso. Necesitas definitivamente recordar el camino. Recuerda el camino. Necesitas decididamente entender que Él está dispuesto a hacer cosas sobrenaturales para bendecirte. Necesitas ser educado y corregido por Dios. ¿Cuál será el resultado? Bueno, tierra buena, fuentes de agua, vitalidad y vida a tu alrededor, prosperidad, multiplicación, riquezas, provisiones. Mi hermano, aún en medio de la dificultad, donde otros no tienen, tú tendrás. Porque eso es lo que Dios ha soñado para ti. Mi hermano, tengamos una vida devocional diaria. Hablemos con Dios. Hagamos las obras que Dios nos ha pedido que hagamos. Mi hermano, que nosotros evidenciemos nuestro amor hacia nuestro Señor. Que nosotros podamos cumplir los mandamientos de manera correcta, sin religiosidad, siempre reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestra necesidad de Dios. Mi hermano, no te olvides de Dios. Señor, te doy gracias en esta hora, bendigo tu nombre y te pido, Señor, que nos ayudes a nosotros a reconocer el camino que hemos transitado, a los que llevamos tiempo, Señor, creyendo en ti, que podamos reconocer, Señor, cuántas veces tú trajiste provisión en medio de la necesidad, tú nos trajiste consuelo en medio de la desesperación, tú nos trajiste libertad con tu palabra en medio de la esclavitud, Señor, del pecado. Cuántas veces tú con tu mano nos sacaste, Señor, de aquellos lugares oscuros, Señor, del lodo cenagoso, y nos pusiste en lugares de luz, nos pusiste en lugares donde había agua fresca, Señor, manantiales, Señor, prados verdes para que pudiésemos disfrutar, Dios. Gracias por ello. Hoy recordamos el camino, hoy recordamos tu provisión, hoy recordamos los tiempos maravillosos donde te obedecíamos y las cosas, Señor, fluían. Perdónanos, Señor, si nos hemos vuelto atrás. Perdónanos si no hemos recordado, Señor, aquellas cosas hermosas que hemos vivido, Señor. Perdónanos si hasta hoy, Señor, te estamos conociendo y antes te habíamos despreciado, te habíamos negado y te habíamos echado a un lado. Hoy, Señor, mi vida está puesta en tus manos. Hoy mi vida, Padre de la Gloria, te reconoce como único y suficiente Salvador. Hoy mi vida, Padre de la Gloria, Señor, va a sellar, Señor, tu nombre en lo profundo del corazón, en lo profundo de la mente, y va a dejar que tu Espíritu Santo traiga vida a mi espíritu y pueda yo vivir una vida espiritual verdadera, radical, profunda por la eternidad, Señor. Yo te doy gracias, Señor, y bendigo a cada uno, Señor, de los que están escuchando este mensaje, Señor. Bendigo el tiempo que están viviendo. No importa cuándo sea escuchado este mensaje, hoy bendigo el tiempo que están viviendo. Y creo firmemente que tus promesas, Señor, fueron, son y serán, Señor, porque tú eres un Dios que cumple, eres un Dios que ama y que nunca, Señor, ni amarás más ni amarás menos, porque tu esencia es el amor incondicional, Dios. Gracias te doy. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo grande. Gracias por compartir con nosotros. Iglesia Hogares de su Presencia de la Cruzada Cristiana. Hoy domingo, ya
11 de abril, ya una fecha que avanza, un año que avanza en bendición y para bendición. Les amo en el Señor.